Estimados estudiantes, feliz día. Continuando con el tema de las soluciones y sus propiedades, teníamos pendiente completar los efectos o los factores que afectan a la solubilidad. Anteriormente vimos el caso de sólidos, líquidos y gaseosos, cómo estos factores aportan o no, o facilitan o no la solubilidad de estas especies, pero quedaban pendientes dos factores importantes. Era la temperatura. Y como vimos anteriormente, la temperatura está relacionada con la solubilidad de sólidos o líquidos en el solvente, mientras que la presión está más relacionada con la solubilidad de gases en el solvente determinado. Vamos a ver qué quieren decir o cómo podemos relacionar estos factores con estos estados de agregación. El cuarto factor que afecta a la solubilidad es la temperatura. De él hablaremos en esta lámina. Pero antes, hay algo importante que yo necesito que ustedes tengan presente y que ya habíamos mencionado anteriormente. Y tiene que ver con el estado de agregación de la disolución de interés. Si el estado de agregación del solvente es gaseoso, la disolución también va a ser gaseosa. Si el estado de agregación, por el contrario, es líquido, entonces la disolución va a ser líquida. Eso quiere decir que el solvente es el que va a definir el estado de agregación de la disolución de interés. Y esto va a ser importante a la hora de ustedes definir su sistema cuando estén haciendo algún experimento químico de interés. Ahora bien, continuemos con el cuarto factor, que es la temperatura. Un aumento de la temperatura, por lo general, va a favorecer que tanto el sólido como el líquido se solubilice en un solvente, en este caso, en estado de agregación líquido. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque hay un aumento en la energía cinética tanto del soluto como del solvente. Pero, ¿qué pasa si en lugar de estar trabajando como soluto a un sólido o a un líquido, estamos hablando de gases? En este caso, un aumento de la temperatura, lejos de favorecerlo, lo va a desfavorecer en cuanto a la solubilidad en ese líquido. ¿Esto por qué? Porque de por sí ya los gases tienen una energía cinética presente en ellos. Esa energía cinética, lejos de favorecerlo, los va a desfavorecer porque están en constante movimiento y ellos van a intentar escapar de ese solvente en el cual están presentes. Por tanto, lo que podemos concluir con esto es que el gas se está expandiendo. Entonces la solubilidad, lejos de favorecerlo, lo va a desfavorecer. Ahora bien, es importante considerar lo siguiente. No siempre un aumento de la temperatura va a favorecer que un sólido o un líquido se solubilicen en el medio. Y eso lo vamos a ver más adelante en unas gráficas y en unos cuadros en el cual vamos a poder comparar ciertas situaciones. Esas son excepciones a esta regla general. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos hablando de la solubilidad de sólidos en sólidos? En este caso, ellos también se van a ver favorecidos por un aumento en la temperatura, siempre que llegue al punto de fusión de ambos, en el caso de que los metales se necesiten para obtener una especie de aleación o una aleación. Vamos a poner un ejemplo, el bronce. El bronce es una aleación de cobre con estaño. Ellos en este sentido deberían lograr alcanzar ese punto de fusión de ambas especies para lograr una aleación en unas ciertas proporciones dependiendo del interés de cada investigador o del sistema que se necesite. En el caso de líquidos y sólidos, si el líquido es el agua, este siempre va a ser un solvente así esté en menor proporción. En el caso de los gases, o que estemos empleando o requiriendo la solubilidad de un gas en un gas, las partículas ya tienen una energía cinética. Vamos a poner como ejemplo el aire. En el aire está presente tanto el oxígeno como el nitrógeno, por ejemplo. Ellos no se van a ver afectados en cuanto a su solubilidad con un aumento en la temperatura, ya que los gases se combinan en todas las proporciones posibles. Como mencionamos, generalmente, un aumento de la temperatura debería tender a favorecer la solubilidad de algunas sales. Vamos a ver qué información podemos extraer con esta premisa de esta gráfica en la cual se tiene la solubilidad en gramos de diferentes sales en 100 gramos de agua en función de la temperatura. Piensa que no en todos los casos se observa ese mismo comportamiento. Es decir, el nitrato de amonio, la glucosa, el nitrato de sodio, por ejemplo, en la medida
que aumente la temperatura, se va a favorecer su solubilidad en agua. Pero hay otras sales, como por ejemplo el cloruro de sodio, la sal común que nosotros conocemos, que por el contrario, en la medida que aumenta la temperatura, más bien ese valor va aumentando muy sutilmente. Es muy pobre lo que aumenta la solubilidad de esta sal en agua, en la medida que aumenta la temperatura. Básicamente podríamos decir que su solubilidad permanece constante. Otra de las sales que son bien interesantes tiene que ver con el sulfato de cesio. Fíjense que a la medida que aumenta la temperatura, en lugar de aumentar su solubilidad, disminuye. Eso quiere decir que más bien nos conviene disolver esta sal a bajas temperaturas y con ellos tendríamos mayor cantidad de ellas en solución. ¿Qué podemos decir con esto? Bueno, que entonces existen también unas características químicas que seguramente son las que acompañan a ese comportamiento, a esa distribución en la tabla periódica de los diferentes metales y no metales que están presentes en la misma. Vámonos a esta tabla adyacente. Aquí encontramos diferentes sustancias a diferentes temperaturas y qué observó este experimentalista durante su experimento de solubilidad. Las dos primeras sales son unas bases, mientras que las dos últimas son sales iónicas. Si podemos observar, el hidróxido de potasio, en la medida que aumenta la temperatura, aumenta su solubilidad. Eso está bien, eso es más o menos lo que nosotros deberíamos esperar, un aumento en la temperatura, y lo podríamos escribir de esta manera. Pero ahora cuando nos vamos al hidróxido de calcio, en la medida que aumenta la temperatura, lejos de aumentar, va a disminuir. Y las dos son bases. Por lo tanto, hay una característica que está referida a las especies o a la distribución en la tabla periódica que de alguna manera favorece o desfavorece su comportamiento. Y el otro es el contraión. Y en este caso, el contraión sería la base, que es el hidróxido. Y en ambos casos, el hidróxido es el mismo. ¿Qué podemos concluir? Que a diferencia del anterior, el hidróxido de calcio disminuye su solubilidad. Ahora vámonos al calcio. Ahora nos vamos al sodio. Fíjense que en el caso del sodio tenemos cloruro de sodio. En la medida que hay cambios importantes en la temperatura, él permanece constante. Hay variaciones, pero esas variaciones son tan pobres que cuando nosotros lo graficamos, o encontraríamos más bien como una tendencia continua. Entonces podríamos decir que en el caso del cloruro de sodio, esto se mantiene constante. Luego tendríamos al nitrato de potasio. En el caso del nitrato de potasio, fíjense que es extremo. Más bien, básicamente se hace más de 100 veces su concentración en la medida que aumenta la temperatura. Pasamos de 13,3 a 246,0, cuando vamos desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Es decir, que ese aumento es muchísimo más remarcado, es mucho más soluble en comparación a las otras especies y lo podríamos escribir como una doble flecha, en la cual referiría que esta especie es muy, pero muy soluble en la medida que aumenta la temperatura. Pero a diferencia de los gases, fíjense que los gases, por el contrario, en la medida que aumenta la temperatura, se hace más pobre su solubilidad. Y eso es lo que veníamos conversando anteriormente, que es que en el caso de los gases ocurre una separación más grande entre ellos. Eso hace que él también se va a expandir y va a intentar escapar. Por lo tanto, en el caso de los gases, lo que podríamos decir es que independientemente del tipo de gas, la tendencia para todos ellos es a disminuir su solubilidad en la medida que aumente la temperatura. O sea que lo que rige realmente a los gases, más que la temperatura, lo que lo afecta sería la presión. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. El quinto y último factor tiene que ver con la presión. Y ahora vamos a ver cómo se relaciona la presión, el gas y la solución. Para ello vamos a tomar como ejemplo una bebida gaseosa. Vamos al supermercado, compramos una bebida gaseosa, la abrimos y de allí sale un gas. ¿Cuál es ese gas? El dióxido de carbono. Ese gas fue introducido a una presión determinada. Cuando se añade ese dióxido de carbono a esa presión, una máquina inmediatamente lo tapa para evitar que ese gas se escape. Ahora vamos a explicar en 3 pasos cómo pudo haber hecho la compañía que embotella esta bebida gaseosa para lograr
su producto final, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Por qué al aumentar la presión, nosotros logramos que la solubilidad de ese gas en el líquido se vea favorecida? Esa va a ser nuestra pregunta. Lo primero que debemos recordar es que inicialmente nosotros tenemos un solvente el cual añadimos un gas. Pero, ¿qué pasa si ese gas y ese solvente se encuentran a una presión estándar, presión normal o a una presión ambiental? Para que así todos estemos hablando en los mismos términos. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, en ese sentido va a existir un equilibrio entre las partículas gaseosas y el solvente, pero solamente va a ocurrir una disolución aquí, en la superficie de ese líquido. Y nosotros necesitamos que lejos de eso lo que ocurra es que todas estas partículas estén distribuidas dentro de la masa del solvente. Pero si nosotros aumentamos la presión, nosotros vamos a obligar ahora a que exista un nuevo equilibrio. Este es un equilibrio entre las partículas gaseosas y el líquido, pero ahora nosotros queremos un nuevo equilibrio, un equilibrio en el cual las partículas estén inmersas dentro de esta disolución. Entonces para ello nosotros aumentamos la presión. Pero aquí es importante acotar que no estamos aumentando la presión de los componentes o del solvente, sino la presión sobre ese sistema, es decir, sobre la mezcla homogénea que corresponde a una disolución. Es por eso que podemos decir que si aumentamos la presión sobre el sistema, las partículas lo que van a hacer es van a ser obligadas a distribuirse dentro de ese solvente, es decir, en la fase líquida, rompiéndose entonces este equilibrio inicial, el equilibrio inicial que existía entre el gas y el disolvente, que en realidad sería un equilibrio entre el gas, el líquido y el disolvente. Pues serían los tres componentes que están en este momento presentes en esta disolución, ¿ok? Sobre todo aquí en la parte superficial, porque habrán algunas partículas que al estar en contacto con el solvente, pues sí se disolverán, pero habrán otras que todavía están como en ese proceso y otras que mientras tanto estarán aquí en esta zona que vendrían a estar representadas por estas esferitas en movimientos que se encuentran en la parte superficial de nuestro recipiente. Entonces, en esta segunda fase del proceso, cuando se aumenta la presión sobre el sistema, las partículas van a ser obligadas a distribuirse en la fase líquida, generando un desequilibrio en donde más partículas de gas van a estar en la fase líquida, existiendo más concentración de las especies en esta fase líquida que ahora en la fase superficial o en la fase gaseosa, que es la que se encuentra por encima de la fase líquida. Es por ello que ahora el sistema va a buscar un nuevo equilibrio. Ese equilibrio que está buscando es donde el líquido se va a incorporar a las partículas de gas en el que se contiene o en el que va a estar contenido más cantidad ahora de las partículas gaseosas en comparación a las que se encuentran en la parte superficial de este sistema, es decir, las partículas que se encuentran aquí en esta zona. ¿Qué es lo que va a hacer que estas especies se mantengan dentro de esa disolución? Bueno, la presión externa que nosotros estamos ejerciendo sobre las mismas. Esa presión se mantiene debido a que durante el embotellamiento de esa bebida gaseosa se tapa inmediatamente, quedando gas en la parte superior por encima del líquido, pero siendo este mayor la concentración de gas disuelto en el líquido en comparación a la que se encuentra en la parte superior de ese recipiente en el cual se encuentra ahora atrapadas estas partículas gaseosas. Cuando la botella se destapa, pues se pierde presión, cambia ahora el equilibrio que teníamos, el nuevo equilibrio que habíamos alcanzado, y comienza a liberarse el gas que estaba ahora disuelto en el líquido. Ahora bien, este comportamiento de aumento de la presión, si nosotros lo llevamos a otro tipo de partículas o otros estados de agregación, como es en el sólido y el del líquido, tienen poco efecto. El estudio de la solubilidad de gases en líquidos es lo que se estudia a través de la ley de Henry, y esa es la que veremos más adelante, ya que un aumento de la presión va a favorecer la solubilidad de gases en líquidos.
¿Qué es lo que dice esta ley? Esta ley señala que si ocurre un aumento en la presión de un gas en contacto con un líquido, la solubilidad del gas también va a aumentar. De hecho, va a aumentar hasta tal proporción que si yo tengo un aumento del doble de la presión, también voy a aumentar 2 veces la solubilidad. Y si aumento 3 veces la presión, pues también voy a aumentar 3 veces la solubilidad. Generalmente nosotros hablamos de aumento de la presión, pero si nosotros disminuimos la presión a un cuarto, pues la solubilidad también disminuiría a un cuarto. Espero que haya estado claro esta parte. Analizamos lo que son los factores que afectan a la solubilidad. Más adelante seguiremos estudiando otros temas relacionados con este mismo tema 3. Feliz día para todos.